En una planta de DuPont se produce ácido nítrico comercialmente. El primer paso del proceso consiste en la oxidación del amoníaco con oxígeno del aire. La reacción sin balancear que representa este proceso es. Así que lo primero que hay que hacer es balancear esta ecuación. Y quien está generando el desbalance es el hidrógeno. Entonces toca, como tenemos un par, un impar y un par, tenemos que hacer máximo común múltiplo. El 2 del hidrógeno en los productos pasa a ser el coeficiente en los reactivos. Y el 3 de subíndice del hidrógeno en los reactivos pasa a ser el coeficiente en los productos. En estos momentos tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Los hidrógenos están balanceados. Los nitrógenos pasan a ser 2, o sea voy a necesitar 2 nitrógenos en los productos. Y en estos momentos tengo 2 y 3, 5 oxígenos. Por lo tanto voy a necesitar 5 oxígenos en los reactivos. Pero en los reactivos el oxígeno ya está siendo multiplicado por 2. Así que un número multiplicado por 2 que me dé 5 es 2,5. Con esto ya se podría hacer la estequiometría, pero si estamos haciendo una interpretación molecular, lo más conveniente es duplicar toda la ecuación. Y en este momento la ecuación ya queda balanceada y con una interpretación molecular. ¿Por qué es importante esto? En la interpretación molecular, el coeficiente estequiométrico representa el número de moléculas que interviene en la reacción para que se dé un ciclo completo de ella. Eso significa que como mínimo necesito 4 moléculas del amoníaco y 5 moléculas del dioxígeno. Sin embargo, con una interpretación de cantidad de sustancia del coeficiente estequiométrico podríamos haberla dejado como la expresamos anteriormente, es decir, con el 5 expresado como un valor decimal, no entero. Dicho esto, pasemos a la solución del problema estequiométrico. Este problema estequiométrico me dan dos datos de dos reactivos. Y con eso ya sabemos que estamos tratando con un problema de reactivo limitante. Entonces, los valores me los están dando en masa. Entonces voy a necesitar el valor, la ecuación de RL definida para las masas. Para resolver este problema, lo primero que debemos hacer es identificar el reactivo limitante y con él hacer la estequiometría básica. Entonces, en esta ecuación tengo masa en gramos dividido la masa molar. Aquí forzosamente debemos tener la masa en gramos para poder usar la masa molar para que gramo que multiplica y gramo que divide se cancele y mol que quede dividiendo a una división pase a multiplicar. Eso quiere decir que debo convertir de kilogramos a gramos y simplemente es agregar 3 ceros a la derecha y quitar el K. Y lo mismo en el segundo término. Note que aparentemente hay una mayor masa de aire, pero él está en porcentaje en masa a un 23,2%. Así que si usted se encuentra muy apurado, es muy probable que el aire sea el reactivo limitante. Pero hay que corroborarlo numéricamente de todas formas. Entonces, el reactivo limitante, la masa que me dan de él no es su masa pura, sino su masa total, la masa del impuro. Para obtener la masa del puro a través de la masa del impuro, simplemente es multiplicar la masa impura o masa total por la fracción de masas. Y ya la ecuación se encuentra lista para usar. Entonces, mi reactivo A va a ser el amoníaco, aquel del cual me dan la cantidad de sustancia pura. Mi sustancia B va a ser el dioxígeno, para el que vamos a usar la masa total o masa impura. La masa dada del amoníaco, casi 3 millones de gramos, dividido la masa molar del amoníaco, que es 17 gramos sobre mol, multiplicado por el coeficiente estequiométrico de la ecuación, que es 4. Para el segundo término, la masa total de la sustancia impura, casi 3.850.000 gramos. Luego vamos a tomar la fracción de masas del oxígeno. El ejercicio nos da el porcentaje de fracción de masas. Entonces, para convertir de porcentaje de fracción de masas a fracción de masa simple, simplemente dividimos este valor entre 100%. Y el resultado pasa de ser 23,2% a 0,232. La masa molar del dioxígeno es 2 veces 16, es decir, 32. Y su coeficiente estequiométrico es 5.
No es necesario realizar la respuesta numérica, pero sí vamos a sacar un pequeño factor común para que el análisis sea un poco más sencillo. Tengo 4 ceros que están multiplicando en ambos términos, por lo tanto los saco como factor común. Hecho esto, es más fácil de analizar ahora sí. Nuestra intuición de que el dioxígeno es el reactivo limitante se hace mucho más obvia. En primera instancia, el valor 385, aunque su masa es mayor a 350, va a estar ponderado por la fracción de masa 0,232, que al multiplicarlo por 385 va a hacer que el valor sea mucho menor a 385, casi la mitad de su mitad, o sea, menos de 150 gramos. Adicionalmente, dividiendo, va a tener valores ponderados mucho más grandes, que al final va a hacer que todo el término del dioxígeno se haga muy pequeño. Y por lo tanto, como ese término va a ser más pequeño que el término del amoníaco, es evidente que el dioxígeno es el reactivo limitante. Y con él es que hay que hacer la estequiometría fundamental. Así que no nos molestamos en realizar la solución de RL porque el problema no nos está pidiendo la cantidad de la sustancia faltante o sobrante. Únicamente necesitábamos determinar quién era el reactivo limitante. Con el reactivo limitante podemos ejecutar la ecuación de estequiometría de masa a masa, teniendo en cuenta que la masa de reactivo limitante, la masa pura, debe calcularse por medio de la masa total del impuro por la fracción de masas. Una vez que tenemos esta ecuación, lo que necesitamos es la identidad del producto. El producto que me piden es el monóxido de nitrógeno. El coeficiente estequiométrico del monóxido de nitrógeno es 4. La masa molar del monóxido de nitrógeno, 14 más 16, es 30. Anotamos sin unidades porque gramo sobre mol que multiplica se cancelará con gramos sobre mol que divide. Ya terminamos los valores del producto, ahora con los del reactivo limitante. El coeficiente estequiométrico del reactivo limitante es 5, la masa molar 32. La masa total del impuro vamos a necesitarla en toneladas. Entonces la conversión de gramos a toneladas, y voy a asumir aquí toneladas métricas, es muy sencilla. Simplemente vamos a correr la coma 6 posiciones hacia la izquierda y con eso ya tendremos el valor de gramo a tonelada. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con eso ya tenemos el valor en toneladas y los ceros a la derecha son irrelevantes. Por lo tanto, reemplazo 385 toneladas. Y la fracción de masa 0,232. Hecho esto, simplemente es realizar el cálculo numérico. El resultado expresado a tres cifras significativas será 0,670 toneladas. Si quiere corroborar esto, puede hacer el cálculo de estequiometría básica, pero empleando el otro dato. Y el resultado sería muchísimo más grande, 6,18 toneladas, empleando al amoníaco. Por lo tanto, el dioxígeno en efecto es el reactivo limitante y solo se va a producir 0,670 toneladas del producto. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.